Y vamos a ver, así es. Todo lo referido a lo que son a las medidas, ¿no? A las medidas que se requieren para usar para medir los fenómenos naturales, ¿no? Los fenómenos naturales o los fenómenos en naturaleza, ¿no? Empezamos. La primera pregunta que seguramente surge, ¿no? ¿Para qué estudiamos análisis dimensional? ¿Para qué estudiamos análisis dimensional? ¿Mm? Para reconocer, diferenciar e interrelacionar diversos tipos de magnitudes, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Establecer el correcto uso ¿de qué? El correcto uso del Sistema Internacional de Unidades. Muy bien, ¿qué más? Conocen las reglas básicas del análisis dimensional y sus principales aplicaciones. Muy bien. Mira lo que proponen por ahí. Un científico, lamentablemente se me acaba de escapar el nombre, comenta lo siguiente. Y esta frase o esta referencia justamente nos va a ayudar a entender lo que vamos a ver ahora. Dice, ¿no? No podemos medir aquello a que nos referimos y expresarlo en números. No, perdón. Cuando podemos medir aquello a que nos referimos y expresarlo en números, entonces sabemos algo acerca de ello. ¿Mm? Interesante. Pero cuando no es posible medirlo ni expresarlo en números, nuestro conocimiento es insuficiente y poco satisfactorio. Interesante frase, ¿no? Que justamente resume lo que vamos a hacer hoy día. Y ojo, nuevamente, todo esto se refiere a los fenómenos en naturaleza que vamos a pasar a comentar. Para empezar a hablar del desarrollo del tema, primero debemos entender qué es lo que estudia la física, ¿no? La física es una ciencia que estudia todos los fenómenos en la naturaleza llamados fenómenos físicos. Así es. ¿De acuerdo? Solo los fenómenos físicos son estudiados por la ciencia denominada física. ¿Hay otro tipo de fenómenos? Sí, hay otro tipo de fenómenos. Los fenómenos químicos. Obviamente esos nosotros no nos abocamos a estudiarlos. No nos abocamos a estudiarla. Solo los fenómenos físicos. Muy bien. Entonces,
qué llamamos magnitud? Ah, ya. Antes se me había ido. En la física, los fenómenos estudiados son los fenómenos físicos, valga la redundancia. ¿Y qué es un fenómeno físico? Es aquel fenómeno en el cual no hay un cambio en la estructura interna de la materia. ¿Se entiende? Si en la materia no hay un cambio, se ocurre algo, cualquier cosa que sea, cualquier cosa que se te ocurra, y la materia no sufre cambio, automáticamente es un fenómeno físico. ¿Listo? Ya, muy bien. ¿A qué llamamos magnitud? Entonces, ¿a qué llamamos magnitud? Seguramente muchos de ustedes ya tienen alguna idea, y si no la tienes, normal. Ahí vamos a ver. Tenemos un pequeño comentario ahí respecto a las magnitudes. Decimos, en nuestro universo, sabemos por propia experiencia que hay cosas que se pueden comparar entre sí y otras no. Por ejemplo, podemos comparar la altura de un árbol comparando con la altura de un edificio, pero en cambio, no podemos comparar el amor que sentimos por nuestra madre con el que sentimos por nuestros hijos. Por todo aquello que, por eso, todo aquello que sea susceptible de aceptar una comparación con otra de su misma especie es una magnitud. Así de simple. ¿Correcto? Entonces, todo aquello que acepte comparación de su misma especie se llama magnitud. Y a pesar que hayan cosas parecidas, no necesariamente pueden ser magnitudes, ¿no? Como por ejemplo los sentimientos, que vemos ahí, por ejemplo la belleza, ¿no? Cosas relativas, ¿no? ¿Por qué se dice relativas? Porque no tienen un patrón, una referencia, ¿no? ¿De acuerdo? Ya poco a poco iremos hablando de esta diferencia, ¿ya? Pero a eso llamamos magnitud. Una observación, jóvenes, nuevamente el chat está en modo privado, así que me pueden escribir cualquier duda o cualquier consulta mientras vamos avanzando, para luego en algún break, activo que puedo tener ahí, pueda hacerlo, ¿no? Este, ¿De acuerdo? Intercambiar estas ideas, ¿ok? No se hagan problemas en escribir lo que ustedes crean conveniente, salvo obviamente que sean cosas referidas al curso. No voy a mencionar quién es la persona que me está haciendo tal o cual observación. Eso es para mí, por eso está en privado. Ya es la confidencialidad que existe ahí. Muy bien, sigamos. ¿Qué es una cantidad? ¿Qué es una cantidad? Una cantidad, observen que podemos hablar del largo de una pizarra, en la masa de carne de un cerdo, o en la duración de la clase. Estamos hablando de cantidades, ¿no? ¿Se entiende? Nuevamente. Cuando hablamos de longitud o el largo de la pizarra, la masa de carne o la duración de la clase, estamos hablando de cantidades, ¿no? Porque estamos definiendo ya el fenómeno, ¿no? Entonces diremos con esto que cantidad es una porción definida de magnitud. Cantidad es una porción definida de magnitud. Definida, ¿no? Por eso tiene un 1. Entonces, por ejemplo, a ver, para seguir entendiéndonos con la idea de magnitud, entonces podríamos afirmar que la belleza tiene una cantidad definida. Podemos hablar de unidades de belleza, de cantidades de belleza, la cantidades de sentimientos. ¿Podemos hablar de eso? Me dice dos compañeros que no, así es.
que no, ¿es correcto? No podemos hacer eso, ¿no? Podemos medir el dolor, ¿no? Podemos medir el dolor. Definitivamente es referencial, ¿no? Pero no se puede medir el dolor, no se puede cuantificar el dolor. Así es, correcto. Muy bien, me siguen comentando por aquí, por interno, ¿no? No. Muy bien, listo. Aquí llamamos unidad de medida. Aquí llamamos unidad de medida. Aquí viene nuevamente la idea. Llamamos así aquella cantidad elegida como un patrón de comparación. Así es. Una misma magnitud puede tener varias unidades de medida. A ver. La unidad de medida es la cantidad de energía, es la cantidad elegida, ¿verdad? Como patrón de comparación. Así es. Por ejemplo, si queremos medir la longitud, usamos ¿qué? El metro como unidad de comparación, ¿no? Y la longitud se puede medir de varias maneras. Se puede medir por metros, por kilómetros, por pulgadas, por centímetros, por pies, yardas, ¿no? Y así sucesivamente, ¿ve? La longitud puede tener varias unidades de medida. ¿De qué dependen las unidades de medida? Lo vamos a ver en el siguiente capítulo de los sistemas de medida, los sistemas de medición. Entonces, nuevamente, para finalizar y cerrar con el tema de magnitud, nuevamente, ¿la belleza tendrá algún patrón de comparación? ¿Podríamos decir que tú eres medio Patricio Parodi? ¿O eres el doble de Patricio Parodi? ¿Mm? No, eso es referencial, ¿no? Definitivamente no. Muy bien, señorita. Definitivamente no te puedes comparar, ¿no? Porque depende. No, eso es subjetivo, ¿no? No es una comparación objetiva. La física necesita unidades de medidas que no tengan, ¿cómo se puede decir? Que no tengan discusión, ¿no? Que no tengan discusión. Tiene que ser algo fijo, que no cambie, ¿no? Así es. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con mayor razón, nosotros podemos ver que la belleza, los sentimientos, etcétera, no se puede, no pueden ser magnitudes, no tienen cantidades y obviamente no tienen unidades de medida. Ya está. Listo. ¿Todo claro hasta aquí? Espero que sí. Voy a pasar. A ver, algo me pregunta. Ya. Dicen, sí, profe, no hay problema, todo claro. Así es. Así es, todo claro, sí, profe. Más claro que las propuestas del gobierno, profe, dice. Bueno, en fin. Ya está. Muy bien. Clasificación de las magnitudes. Muy bien, clasificación de las magnitudes. ¿Cómo se clasifican las magnitudes? Ya hemos visto qué cosa es una magnitud. Y mediante estas magnitudes pueden aparecer de dos formas, ¿no? Pueden aparecer de dos formas. Pueden aparecer según su naturaleza. O sea, pueden ser según su naturaleza, según cómo se manifiesten. Pueden ser magnitudes escalares. Pueden ser magnitudes escalares. Son aquellas que quedan perfectamente definidas mediante un número real y su correspondiente unidad de medida. O sea, toda magnitud que requiera un número y una unidad de medida es una magnitud escalar.
Según su naturaleza, según cómo son, ¿no? Cómo se manifiestan. ¿De acuerdo? ¿Cómo las podemos medir? Como un número y una unidad de medida. ¿Estamos de acuerdo? A eso le llamamos magnitudes escalares. Ejemplo, -10, 5 kilos, etcétera, ¿no? Eso, magnitudes escalares. Número y unidad de medida. Ahora existen otro tipo de magnitudes que son vectoriales. Vectoriales. Son aquellas que, aparte de conocer su valor, se requiere que su dirección y sentido, ¿no? Para quedar perfectamente definidas. Hay magnitudes en la naturaleza que, aunque ustedes no lo crean, requieren ¿qué cosa? Así es. Conocer su valor, dirección y sentido. ¿Ya? Ahí está. Dirección y sentido. Ejemplo, de lo que estoy mencionando es ¿qué cosa? Así es. La velocidad, la aceleración, la fuerza, etc. ¿Qué, profe? ¿La velocidad requiere una dirección? Sí requiere una dirección, un valor. Lo que pasa es que en nuestro común hablar, es tan imperceptible la dirección que la asumimos o la negamos su existencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo le dijera que ayer el carrito de nuestro coordinador estaba moviéndose, está participando en unos piques, ¿no? El carro de nuestro coordinador está participando en unos piques y se movía y llegó a medirse que eh, llegó a alcanzar una velocidad de 100 kilómetros por hora. Hasta ahí parece que fuera una magnitud escalar. Pero si ustedes se fijan, ese carro, para que se mueva o alcance esta velocidad, por ejemplo, me comentaba que hace piques, ¿no? En la avenida Canta Callao, ¿no? Por ejemplo, esto que está cerca al Callao, antes de llegar, ¿no? Entre el límite de Los Olivos o San Martín, creo, con Callao, ¿no? En la avenida Canta Callao, hace sus piques él y me dice, ¿no? Entonces, si yo me sitúo encima en el Google Maps, veo que esa avenida tiene una dirección determinada. Vamos a ponerle una dirección de este a oeste. ¿Listo? Para nosotros es normal, ¿no? Saber que Canta Callao es ¿no? Una pista, pero si lo estudiamos bien, es una dirección también tiene. Y puede ser un sentido, ¿no? Porque va de ida y vuelta de repente. Y no es lo mismo, ¿no? De ida y vuelta, ¿no? ¿Por qué no? Porque tienen sentidos diferentes. Entonces, en conclusión, la velocidad requiere de un valor, de una dirección y un sentido para estar definida. Y así, la aceleración también, la fuerza también, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Para que quede claro, por último, una magnitud vectorial es la fuerza, ¿no? La fuerza que aplicamos. Intuitivamente también, por ejemplo, ¿no? Está la dirección. Por ejemplo, si alguien me comenta y me dice que ayer estuvo haciendo, ¿no? Se fue al gimnasio un ratito y estuvo haciendo, levantando pesas, ¿no? Levantando pesas. No, profe, yo levanto 100 kilos de un solo golpe. Bueno, yo le digo, está bien, excelente, mucha fuerza tienes, pero ya intuitivamente sé que para levantar 100 kilos necesito aplicar una fuerza, ¿no? Así es. Y eso equivale a colocarlo, que si lo está levantando tendría que ser de abajo hacia, hacia arriba. No, de abajo hacia arriba. ¿Ya? De abajo hacia arriba. Magnitud vectorial, ¿de acuerdo?
requiere dirección y sentido. ¿Listo? Ya está. Muy bien. Según el origen, si tenemos un ratito, según su naturaleza, ¿no? Según cómo se manifiestan en la naturaleza, son escalares y son vectoriales. Según su origen, las magnitudes pueden ser fundamentales. Son aquellas que sirven de base para fijar las unidades y en función de las cuales se expresan las demás magnitudes. Magnitudes fundamentales. Y existen las magnitudes derivadas. Son aquellas que pueden ser expresadas en función de las magnitudes fundamentales. ¿De acuerdo? Así de simple. Según su origen pueden ser fundamentales y derivadas simplemente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que hacen, no? ¿Qué es esto? O sea, hay magnitudes que sirven de base, hay magnitudes que sirven de referencia. Esas son las magnitudes fundamentales. Y las que provienen de, las que se originan de, son las magnitudes derivadas. Las magnitudes fundamentales vienen a ser, para entenderlo así fácilmente, vienen a ser como los padres y la magnitud derivada viene a ser como los hijos, ¿no? Más o menos, como la familia, ¿no? Así. Ya sabemos de dónde, de la unión de quiénes aparecen otras, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ya. En el sistema internacional tenemos 7 magnitudes fundamentales, que es el sistema que nosotros vamos a usar, ¿no? Es el sistema que nosotros vamos a usar. Muy bien. Es eso. Muy bien. Hasta ahí entonces tenemos la clasificación de las magnitudes, ya para que conozcan qué es lo que vamos a estudiar nosotros. Veamos entonces qué es una magnitud física. Veamos qué es una magnitud física. Diremos que es todo aquello que puede ser medido con cierto grado de precisión usando una unidad de medida
¿Ya? Así es. Entonces, con todo lo que hemos aprendido, ya podemos definir qué es una magnitud física. Todo aquello que puede ser medido con cierto grado de precisión. ¿Ya? Ahí está. Así podemos definir entonces ahora lo que es una magnitud física. ¿Se entiende? ¿Todo claro ahí? Vamos a hablar del sistema legal de unidades de medida del Perú. Debe entenderse, jóvenes, que, como ustedes saben, todas las cosas están normadas por leyes, ¿no? De alguna manera. De alguna u otra forma, las cosas por leyes de repente indicadas, o ¿no? Legisladas, o leyes naturales, ¿de acuerdo? En este caso, el sistema legal eh, se usa, el sistema de medidas peruano se usa mediante una ley, ¿no? Ahora, un poquito de conocimiento, más que todo de cultura general, ¿no? Hay cosas que tienen que saber por cultura general. Nada más, ¿no? Para que nadie venga y nos sorprenda, ¿no? Es eso. A ver. Por cultura general debemos saber que mediante una ley, la 23560, el Perú adopta el Sistema Internacional de Unidades, SI, como dispositivo legal que norma todas las actividades de medición y control. Así de simple. O sea, a partir de la ley 23560. ¿Cuándo se dio esta ley? A ver. En Perú la ley obligatoriamente entra con carácter de vigencia a partir de agosto de 1984. Así de simple. O sea, no es porque se le ocurrió a alguien, ¿no? Sino, si no se vio por conveniente, se vio por conveniente, se vio por conveniente, ¿qué cosa? Tomar el sistema de medidas SI, Sistema Internacional, como sistema de unidades. Muy bien. Entonces hablemos del Sistema Internacional de Unidades, SI, más conocido como SI, Sistema Internacional. ¿Quién es el Sistema Internacional de Unidades? Ahí está. Es el sistema basado en el sistema métrico decimal, así es. Sistema métrico decimal, ¿no? Este sistema métrico decimal que nos ayuda en la medición de diversos fenómenos naturales, fenómenos físicos, ¿no? Ahí está.
Hay otros sistemas de medición, claro está, ¿no? El sistema inglés, ¿no? El sistema CGS, pero no son muy convenientes. Poco a poco, ya casi la mayoría de países ha ido adoptando el sistema métrico decimal o sistema internacional de unidades como unidad de medida, como unidad de patrón. Es más práctico, más fácil y obviamente va a ser más universal, ¿no? Más universal. Ya está. Importante entender esto del sistema internacional, ¿no? De todo este paquetón de palabras que están ahí, lo importante que podemos rescatar es esto, ¿no? Que el sistema internacional de unidades menciona, ahí está, menciona, las 7 unidades magnitudes fundamentales, longitud, masa, tiempo. Son 7 nada más, son 7. 7 magnitudes fundamentales. Longitud, masa, tiempo, temperatura termodinámica, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. En base a esas 7, todas las magnitudes que existen en la naturaleza, repito, todas las magnitudes que existen en la naturaleza aparecen. Existen magnitudes auxiliares como el ángulo plano, el ángulo sólido. Así es, pero y esas son medidas utilizadas para otras cosas, ¿no? Pero las 7 magnitudes fundamentales son las que estoy mencionando. ¿Estamos de acuerdo? En función de esas 7 aparece todo. A ver, veremos cómo es esto. Ajá. Por aquí una alumnita me pregunta, profe, ¿qué es FD? Así es. FD es lo que denominamos, y vamos a usar hoy día, fórmula dimensional. Es la representación matemática de una magnitud. Eso ya lo veremos en unos instantes, pero bueno, vale la aclaración, vale la pregunta. Te agradezco, vamos a ver, ¿cuál es tu nombre? Miluska. Te agradezco, Miluska. Con eso basta. Muy bien. A ver, sigamos entonces. Y ahí está. Miren este sabanón. Así es. Después de las 7 magnitudes fundamentales, existen, ahora sí, magnitudes derivadas, ¿no? Y como habíamos mencionado, estas provienen ¿no? Han sido creadas a partir de las fundamentales, ¿no? El área, volumen, la velocidad lineal, la aceleración lineal, ¿no? La aceleración angular, la fuerza, el torque, ¿no? Torque, trabajo, energía, potencia, cantidad de movimiento, impulso, densidad absoluta, peso específico, presión, periodo, frecuencia, coeficiente de dilatación, capacidad calorífica, capacidad calorífica específica, calor latente, carga eléctrica, intensidad de campo eléctrico, potencial eléctrico, capacidad eléctrica, resistencia eléctrica, carga magnética, inducción magnética.
Así es. Profe, ¿me tengo que cortar de todas esas? Bueno, la respuesta es sí, tendrías que acordarte, ¿no? Pero ahorita no, no te preocupes, ahorita no, ¿ya? Pero tienes que grabártelas, ¿no? O sea, de alguna manera. Ahorita todavía no, no te desesperes. Con el transcurso del curso, tienes que saberlas ya, con el tiempo, ¿ya? Con el tiempo, las tienes que saber. ¿Por qué? Porque todas estas provienen de fórmulas, este, provienen de fórmulas, ¿no? Por ejemplo, el área, para que salga L cuadrado, o sea, longitud del cuadrado, ¿qué cosa sería? Cualquier área es el producto, básicamente, es el producto de dos magnitudes, ¿no? De dos longitudes, largo por ancho, ¿no? Por ejemplo, la área más complicada, largo por ancho. Volumen, base por altura, y así, ¿de acuerdo? Y así. A ver, 2 minutitos para que le pueden tomar captura de esa pantallita para que la tengan de recordatorio o le den una copiadita, no sé, algún apuntes, algo que estén haciendo, ¿ya? 2 minutitos nada más, rapidito. Ya está. Entonces, en función a eso, vamos a trabajar, ¿ya? Como te digo, no se desesperes por acordarte esas fórmulas, porque con el transcurso del curso vamos a, vamos a definir cada una de ellas, ¿ya? Muy bien.
Cuando ya terminemos las sesiones, o sea, el curso, y tengamos nuestro repaso para el examen de admisión, cuando eso pase, ahí exactamente ustedes ya tendrían que saber eso. Tendrían que saberlo. ¿Por qué? Y si no se acuerdan, podrían tener las herramientas para demostrarlo, ¿no? ¿Ya? Por si acaso. ¿Listo? Un ejemplo de lo que menciona es, por ejemplo, la carga eléctrica, ¿no? La carga eléctrica se define como la intensidad de corriente por el tiempo. Así vamos a aprenderla. Y ya pues, la intensidad de corriente es I y el tiempo es T mayúscula. Ahí está, ¿ves? La carga eléctrica, T por I o I por T. ¿Te das cuenta? Y así sucesivamente. Ya está. Muy bien. Listo. Entonces, espero que haya quedado claro todo eso. Pasamos. Next. Next. Si hablamos de las ecuaciones dimensionales o fórmulas dimensionales, ¿no? Algo de ecuaciones dimensionales o de las fórmulas dimensionales. Hay varios nombres, ¿no? A gusto del cliente, ¿no? Esta parte. Cada autor o cada persona que se le ha ocurrido tiene alguna justificación para ponerle el nombre, ¿no? Bueno, al final nosotros podemos encontrar simplemente, lo vamos a decir como fórmulas dimensionales, o, perdón, ecuaciones dimensionales para relacionarlos, ¿no? ¿Qué cosa dice? Hasta ahí todavía todo un poco gaseoso, etéreo, ¿no? Pero ¿cómo se relacionan? ¿Cómo yo me doy cuenta que una produce la otra, etcétera, etcétera? Entonces decimos, ¿no? Las ecuaciones dimensionales son justamente las igualdades matemáticas que sirven para relacionar las dimensiones de las magnitudes físicas fundamentales, para obtener así magnitudes derivadas y fijar las unidades. Además, una ecuación dimensional permite verificar si una fórmula o ley física es o no es correcta dimensionalmente hablando. Así es, interesante. Notación. ¿Cómo se va a denotar una ecuación dimensional? Se va a denotar con unos corchetes, ¿no? Símbolo matemático muy usado. Símbolo matemático muy usado son los corchetes. Se lee ecuación dimensional de. Ejemplo. Ecuación dimensional de la magnitud física B, ¿no? Es eso, se lee. Ya está. Muy bien, jóvenes. Muy bien. A ver, para entender esto. Muy importante. Uh-huh. Así es. ¿De acuerdo? La fórmula dimensional se obtenía a partir de fórmulas matemáticas o físicas, ¿no? Fuerza. La fórmula sería igual a masa por aceleración.
la masa, la aceleración. Entonces la fuerza igual a la masa por aceleración. Ahí está. Entonces la fuerza es igual a masa por aceleración. La masa por aceleración es m, la aceleración L por T a la menos 2. El producto, m es masa, expresada en kilos, la longitud en metros. El tiempo expresado en segundos. El producto es kilogramo por metro por segundo a la menos 2, ¿no? Bien, Newton. Ok. Bien, jóvenes. ¿Todo claro? ¿Se entiende lo que está? Ahí está. A ver, vamos a ver. Propiedades. Propiedades. Vamos a ver. Ecuaciones dimensionales tienen diversas propiedades, ¿no? Si X es igual a A por B, entonces, la ecuación dimensional de X sería el producto de las ecuaciones dimensionales, ¿no? Muy bien. Si tengo la división, jóvenes, si tengo la división, entonces la ecuación dimensional de X es la división de cada ecuación. Se va separando, como ustedes ven, se separa para cada término, ¿ya? Acuérdense esto, ¿ah? Estas propiedades son las que justamente para los hinchas, ¿no? Para los que se desesperan con los problemas. Ya acá están los problemas, ahí está. ¿Ya? Sí, pues, algunos dirán, profe, la física son todo ejercicios y todo eso. Ah, bueno, esta parte, si no pones atención a esto, obviamente no vas a poder resolver los problemas con facilidad. ¿Ya? Muy bien. Si tenemos que X es igual a la M, a la N entre M, es una potencia. Miren, la ecuación dimensional solo afecta a la base. Estamos, solo afecta a la base.
Solo afecta a la base. X es igual a la n. Entonces, la ecuación dimensional de X es solamente A elevado a la n. Ahora, observación. Si X es igual a la A elevado a la 1 entre M, que es un exponente fraccionario, eso es igual a qué cosa, a elevado a la 1 entre M, ¿no? O sea, nuevamente refuerza la teoría que, ¿qué cosa? Que solamente afecta a la base, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Una observación, ¿no? De álgebra. ¿Se ve? Por si acaso el exponente fraccionario equivale a eso, ¿no? A una radicación, ¿no? Por si acaso. 1 entre m es lo mismo decir que la raíz de m. 1 entre m es la raíz de m. ¿Estamos? ¿Listo? Ya está. Mira, otra propiedad. Si x es un número o una razón trigonométrica, hemos tomado el seno de alfa como una referencia, pero hay 6 razones trigonométricas. Si es un logaritmo, si es una constante numérica, cualquiera de esos casos, uh-huh, toma la característica de ser una magnitud adimensional, ¿no? Y es el único caso en el cual en esta parte toma un valor. ¿Y cuál es ese valor? La unidad. ¿Se entiende? En otro caso, no hay valores para tomar. No hay valores para tomar, salvo en el exponente, ¿no? Como tú ves, en el exponente no se afecta y el exponente se sigue manteniendo. Se sigue manteniendo. ¿Ya? Listo.
Ya. Muy bien. Ya está. Ahora hablemos del... Bien, aquí vamos a poder tener el principio de homogeneidad dimensional. En toda fórmula física, toda fórmula física que expresa la relación entre las diferentes magnitudes, las dimensiones entre el primer y segundo miembro deben ser iguales, ¿no? Así de simple. ¿Ya? Ya. Listo. Entonces, es eso, ¿ya? No te olvides del principio de homogeneidad dimensional. Toda fórmula física que expresa una relación entre diferentes magnitudes debe ser iguales entre el primer y segundo miembro. ¿Se entiende? Mira, siendo A y B, A igual a B cuadrado, la dimensión de A es igual a B cuadrado, así. Y esto todavía podemos dar un paso más, ¿no? Para aplicar la propiedad. Así, si aplicamos la propiedad. ¿Ya? Ahora, chicos, entonces, ¿y qué pasa? Tengo sumas y restas. ¿Qué pasa si tengo sumas y restas? ¿No? Partiendo del ejemplo anterior, le sumo C y le resto D. ¿Qué debe cumplirse? Así es. Ya sabes, ¿no? Que el primer y el segundo miembro son iguales, pero como he sumado C, entonces el primero, el segundo son iguales, inclusive con el tercero, inclusive con el cuarto. Y siendo más compleja la cosa, con la operación, con B cuadrado más C menos D. ¿Entienden? Más B cuadrado más C menos D. ¿Estamos todos? Esto para entenderlo, esto se entiende con un ejemplo bien fácil, ¿no? Que siempre le digo a mis alumnos, ¿ya? Y es más, ofrezco un libro digital si alguien me da la respuesta, ¿de acuerdo? Y es verdad, no estoy mintiendo, está grabándose. ¿No? La pregunta, jóvenes, ¿cuánto es la suma? ¿Cuánto es la suma? La facilito, ¿eh? De 3 metros más 2 kilogramos. Díganme, ¿cuánto es la suma? ¿Cuánto es la suma? Nada más. Un libro digital al que me da la respuesta. Deme la respuesta. Ajá, al toque. Así es. ¿Mm? Por acá me dice el alumno junior que no se puede. ¿Seguro? ¿Por qué no se puede? Acá me dice 6F. No, otro me dice, sale 1, me dice. No presenta la misma dimensión, me responde junior. Bueno. Algunos también pueden pensar que porque están en unidades distintas, necesitaría entonces simplemente encontrar la transformación, ¿no? Así es. Entonces, yo siempre digo esto, pero lamentablemente no se puede, pues, joven, no se puede.
No se puede. Así que por lo tanto yo no puedo darles algo de que no pueden hacerlo, no pueden hacerlo. ¿No? Siempre se rompe en la cabeza, ¿no? Esa suma no se puede realizar porque tienen dimensiones distintas, ¿no? Así de simple. Si me da la respuesta, obviamente les regalaba su libro, ¿no? Pero no se puede. Esto es longitud masa y por lo tanto no existe una suma. Son unidades diferentes. Seguro lo van a reclamar ahora. Muy bien. Así es la vida, pues, Junior. ¿Qué vamos a hacer? Hay que escuchar bien la pregunta, ¿no? Dije, denme el resultado. Así es. Me engañó peor que mi ex, dice. Bueno, supongo. Nada más. Bueno, en fin, ya, sin comentarios. Ok, entonces ahí está. Ya, ahí está. Muy bien. Así es la vida. No eres el primer ni último hombre engañado que existe en este país y en el mundo. Asúmelo. Entonces vamos a borrar esto al toque. Muy bien, jóvenes, a ver, sigamos. Entonces es eso, ¿ya? A ver, para entender esto, un primer ejemplito y luego vamos a pasar a los problemas. Toque. Ejemplo de aplicación. Ejemplo de aplicación. Tenemos que la siguiente fórmula física es correcta. Q es igual a K por A. Raíz cuadrada de G por H. Q es caudal. Te dan las unidades, metros cúbicos entre segundo. A es área. G es aceleración de la gravedad. H es altura. Determinar la fórmula dimensional de K. Muy bien. Para hacer eso, jóvenes, para hacer eso, lo que tendrían que hacer es lo siguiente. Primero tienen que encontrar las fórmulas dimensionales de cada término, ¿no? Y luego, si tienes suerte, K te sale. Y si no, tendrás que aplicar la magia de las matemáticas. Entonces empezamos. Q es caudal. Bueno, si alguien no sabe alguna fórmula física o alguna magnitud, tiene que leer bien en la pregunta, ¿no? Q es caudal. Si yo te pregunto qué cosa es caudal, de repente en algunos no lo saben, y yo mismo de repente podría decirles, de repente, ¿no? Podría decirles, ¿no? O podría decirles, se denomina así aquella magnitud física que mide el volumen, ¿no? Que transcurre por el tiempo, por unidad de tiempo. Podría decirles así. Pero otra, yo soy más astuto y leo bien mi problema, utilizo mi razonamiento verbal y digo, Q es caudal y veo que a su costado dice metro cúbico entre segundo. ¿Qué viene a ser eso? Ajá, viene a ser las unidades. Entonces, puedo razonar así. Aparte, ¿no? Q, que es caudal, metro cúbico entre segundo viene a ser volumen entre tiempo. El volumen entre tiempo, ¿de acuerdo? Volumen entre tiempo viene a ser el caudal. El volumen, ¿por qué? Porque el volumen se mide en metros cúbicos. O sea, esto es L al cubo entre T. L al cubo entre T equivale a L al cubo por T a la menos 1. ¿Por qué? Recordando que T a la menos 1 es igual o es lo mismo decir a 1 sobre T. ¿Se entiende? 1 sobre T es T a la menos 1 por álgebra. Entonces, L cubo entre T sería equivalente a L cubo por T a la menos 1. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, con esa acepción, ya puedo saber que el caudal es esta expresión. Muy bien. Sigo entonces. Ya tengo el caudal. El área. El área, dimensionalmente hablando, es L cuadrado. Muy bien, L cuadrado. Si me acuerdo de mi tabla. O si no, ya de alguna manera razono eso. G, dice que G es la aceleración de la gravedad. Entonces, la aceleración de la gravedad es simplemente una aceleración que vendría a ser L por T a la menos 2. Y la altura es una longitud. Entonces pregunta, tengo el caudal, tengo el área, tengo todo. Tengo todo, ¿no? Pero como canta su compañero, tengo todo excepto a ti, ¿no? Así es. ¿A quién se refiere acá? No la tiene a ella, no la tiene acá. Y no me digas que ella se llama así con K, ¿no? Ahí está. Entonces queremos la fórmula dimensional de K. Entonces K es nuestra incógnita. Entonces, teniendo lo anterior, voy a cambiar de color ya, porque este color es medio sangriento. Ahora sí. Veamos. Aplicamos el principio de homogeneidad dimensional, significa que lo que está en un extremo, en un lado, es igual a lo que está al otro. Y de frente, aplico la propiedad. Como se está multiplicando al lado derecho, ¿se ve? ¿Se ve la multiplicación? Ahí está multiplicándose. Por lo tanto, aplicando la primera propiedad, las dimensiones de ese producto se separan para cada término. Ahora revisa lo que está escrito. Revisa lo que está escrito. Ahí está. Ya está. Ya. Reemplaza entonces. Reemplaza entonces. El caudal Q, ahí está, al lado izquierdo. L al cubo por T a la menos 1. Va a ser igual acá por A, es el área, raíz cuadrada de dimensión de 2 se transforma en 1, ¿se acuerdan? Porque este es un número, por lo tanto es 1. La gravedad, LT a la menos 2, y la altura es L. A partir de aquí, todo lo demás, para hallar la fórmula dimensional de K, a partir de aquí, todo lo demás, ¿es qué cosa? Así es. Es álgebra, ¿no? Nos apoyamos en este pequeño cursillo, ¿no? De álgebra, ¿no? Para sacar, mira, qué bonito. A ver, ¿de dónde sale eso, profe? ¿De dónde sale eso? Muy bien, un poquito de paciencia. El lado izquierdo ni lo tocamos, no pasó nada. El lado derecho quedaría simplemente K por L cuadrado, tampoco. Lo que se ha reducido es simplemente lo que está dentro del radical, ¿no? A ver, ¿cómo se trabaja eso? Acá está. Acá todavía lo puedo hacer acá, otro. Entonces sería así. Raíz cuadrada de 1 por L por T a la menos 2 por L. O sea, L por L sería L cuadrado. T a la menos 2. Como tenemos un radical, eso significa que acá el subíndice 2 del radical divide a cada exponente. Ya, ahí está. Es ¿no? una potencia, un exponente fraccionario y por lo tanto divide eso, ¿no? Divide. Porque es una fracción, ¿no? Un medio. Entonces ahí está. 2 entre 2 queda 1 y menos 2 entre 2 menos 1. ¿Estamos de acuerdo?
Está. Sigo operando. Y lo que voy a tener es que la dimensión de K vale 1. Ajá. A ver, aquí, aprovechando. Acá. L al cubo por T a la menos 1. Vale acá. Y opero esto. L cuadrado por L sería 2 más 1, ¿no? Se suman los exponentes. 3 más 1. Ah, mira. El lado derecho es igual al lado izquierdo. O sea, si lo divido, va a quedar que la dimensión de K vale 1. K representa una cantidad sin dimensiones, es decir, un número. K representa una cantidad sin dimensiones, es decir, un número. A ver, acá me preguntan, profe, ¿qué pasó con L que está en la raíz? Acá está. A ver, aquí, mi estimado alumno, acá en esta parte de arriba, ¿la ves? A esa L te refieres, ¿no? Ahí está. Dijimos, ¿no? A ver, acá hay un L por L, acá hay un L por L, ¿no? L cuadrado. ¿Se ve? Y el T a la menos 2. Ahí está. Bueno, ya, aquí lo voy a... Ya. Para los que están tristes, ya, muy bien, acá dice, profe, alégreme la mañana, ya, listo, acá está. 2 entre 2, 1, y no se pone, pues, ¿no? Menos 1. Ahora sí, ya, para que entiendas. Muy bien. Entonces, esta raíz, al final sale esto. Muy bien. Entonces, K me sale la unidad. Entonces, lo que yo puedo decir de K, que es un número, o es una cantidad adimensional, ¿no? Es una cantidad adimensional. ¿Todo claro entonces? Un poquito de paciencia, ¿no? Bueno, ahí está. Simplemente utilizar bastante las matemáticas. ¿Esto qué significa? Que tienes que practicar también bastante. Algunas propiedades que, bueno, vas a tener que hacer eso. ¿Ya? Muy bien, voy a pasar. 3, 2, 1. Ajá, vamos a resolver un problema. Presten atención. Un ratito. Ya, un instante. Ahorita vamos a resolver más problemas. Un instante, jóvenes. Un instante. Ya está. ¿Se ve mi nueva pantalla, jóvenes? Si no hay nueva pantalla, es otro aplicativo que tengo, humildemente. Ya. ¿Dónde tenemos los problemas? Y acá lo vamos a resolver así tipo colegio, ¿ya? Con cariño, con paciencia, para que me recuerdes bien, ¿no? La primera vez siempre es bonito, ¿ya? Porque me recuerdes así con cariño. Ya luego la siguiente sí con salvajismo, con maldad, ¿no? Y ahí ya. Listo. A ver, vamos, dale Perú. Este problema nos dice, en un nuevo sistema de unidades se considera que como magnitud fundamental a la masa, velocidad, fuerza. Y nos pide la dimensión de la distancia. Ah, interesante. En un nuevo sistema de unidades se considera como magnitudes fundamentales a la masa, velocidad, fuerza. La magnitud de la distancia o la dimensión de la distancia es. O sea, lo que me está diciendo es esto. A ver. Está diciendo que la longitud, o perdón, que la distancia sea considerado en función de la masa, de la velocidad y de la fuerza. Si ustedes desean, acá podemos ponerle letras griegas en el exponente, si quieren le ponen letras normales, ¿no? A, B, C. A ver, yo lo pongo así, ¿eh? Pero uno se trauma con las letras griegas. A, B, C. Así tiene que ser.
No, no vayan a pensar que la distancia es igual a masa por velocidad y por fuerza. No, no, no. No necesariamente es así, jóvenes. Ya, entonces, nuestro primer paso es identificar, ¿qué cosa? Así es. ¿Qué magnitudes tenemos ahí? Por ejemplo, la distancia es una longitud. ¿Se entiende? La distancia es una longitud. La masa sigue siendo masa. La fuerza, si hacemos una revisión, es LT a la menos 2. Y la velocidad, LT a la menos 1. Como ya conocemos todas las magnitudes que hemos reconocido, entonces procedemos, ¿no? Procedemos. ¿Procedemos a qué, profe? A aplicar la igualdad o el principio de homogeneidad, ¿no? Donde la ecuación de la distancia tiene que ser la ecuación de la masa elevado a la A. Estoy aplicando diferente la propiedad A, así que para no demorarnos, para tener un tiempo de problemita más, la fuerza. ¿Se ve, jóvenes? Así es. M a la A, V a la B y fuerza a la C. ¿Se entiende por qué? Claro, porque se están multiplicando, ¿no? Acuérdense, estos tres términos se están multiplicando, como son potencias, solo afecta a la base y el exponente sale. Listo. Nuestro siguiente paso será justamente esta, D, sigue estando, ajá, mejor no. Nuestro siguiente paso será entonces reemplazar. D, que es distancia, es L. ¿Ya? M, que es masa, sería M. V sería L por T a la menos 1 elevado. Y la fuerza, que sería L por T a la menos 2 elevado a la C. A ver. Ah, perdón, acá es M por L a la menos 2. Elevado a la C, ahí está. Esto es a la B. Y por último, M elevado a la A. ¿Ya está? Una línea más, todavía tenemos una línea más. Entonces, aquí, L. El B ingresa. L a la B por T a la menos B. Por M a la C. Por L a la C. T a la menos C. Ahí está. Listo. Seguimos. Sigo aplicando la propiedad acá en el lado izquierdo, ni lo toco. L va a ser igual. La M la puedo juntar y la L también. Y la T también. Entonces, en cualquier orden, ya por si acaso, en cualquier orden. L a la B más C. A la B más C. M elevado a la A más C. Y por último, T elevado a la menos B menos C. ¿Se entiende? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque estoy sumando los exponentes. Sumando los exponentes.
Profe, pero yo no veo que estoy sumando menos b con menos c. ¿Cómo que no? Menos b más menos c. Más por menos es menos. Eso significa así. ¿No? Más por menos es menos. Ya está. ¿Todo claro? Muy bien. Sigo rápidamente. Vamos a trabajar con los exponentes. El L tiene un exponente de un 1, entonces el 1 se equivale con el exponente del lado izquierdo y derecho. Como en el lado izquierdo no hay, significa que el exponente vale 0. Y eso es A más C. Y el otro 0 sería de la T, ¿no? Porque no existe. Menos B, menos C. Entonces acá voy a decir que C es igual a menos B. C es igual a menos B. Ya está. ¿Listo? Muy bien. Ay, B, acá me he equivocado. Nuevamente. Es menos 2. Y acá sería menos 2C. Discúlpeme. ¿No? Entonces los exponentes acá sería, voy a poner otro color o sería, así sería. Y acá sería 2C igual a menos B. ¿Ya? Discúlpeme. 2C igual a menos B. Muy bien. Entonces con esto puedo sacar lo siguiente, ¿no? B es igual a menos 2C. Es lo mismo. Esto es equivalente. Son equivalentes. Entonces, por lo tanto, reemplazo en esta ecuación, en la primera, ¿no? En la primera. 1 es igual a B, B más C. Entonces, 1 es igual menos 2C más C. ¿Me entienden? Estoy reemplazando el B como menos 2C. Por lo tanto, C va a ser igual a menos 1. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Menos 2C más C, menos 2C más C sería menos C. Menos C igual a 1, por lo tanto C vale menos 1. Si no reemplacen ahí, tiene que cumplir igual. Una vez que ya tengo que C vale menos 1, 1 es igual a B más C que vale menos 1. Por lo tanto, B vale 2. Por lo tanto, B vale 2. Ya. Ya tengo C, ya tengo B. Y aquí en esta expresión, justo acá, A valdría 1. ¿Me entienden? A valdría 1. Ya tengo los exponentes. Ya tengo los exponentes. Entonces, la distancia será igual a M a la A, que vale 1, y por lo tanto no se pone nada. B a la B, que vale 2. Esta. Y F a la C, que vale menos 1. Ajá. Y nos damos cuenta rápidamente, que es la clave, así es, la clave la D. La clave la D. ¿Está, jóvenes? Listo. Ok. Entonces, sería la aplicación. A ver, algo rapidito para tener, a ver qué pasó. Profesor, los exponentes de L valen 1 y los demás valen 0. Ajá. Porque estamos aplicando la propiedad del álgebra que nos dice, a ver acá, hay un L a la 1, ¿se ve? Hay un L a la 1. Si no se pone exponente en el lado izquierdo, significa que hay una unidad, acuérdate eso. Y por lo tanto el exponente del, ¿no? Estamos aplicando esta propiedad que dice X a la B
es igual a Y a la C. Si se cumple esa igualdad, tengo que decir que las bases son iguales y por lo tanto B es igual a C. Bases iguales, exponentes iguales. ¿Ya? Es esa propiedad. Nuevamente estamos apoyándonos en ese cursillo de referencia llamado álgebra. ¿Ya? Un poquito de paciencia con ustedes mismos. Tienen que tenerse paciencia, jóvenes. ¿Ya? Ahí les dejo un ratito para que copien, para que tomen captura un ratito, el toque para avanzar, ¿ya? Toque, el toque. Nada más. Nos pide la suma de los exponentes de A por B. Nos pide la suma de exponentes de A por B. Se tiene que ir el producto de A por B. Muy bien. Hagamos la solución. Como se están sumando, entonces, por lo tanto, yo puedo aplicar el principio de homogeneidad, ¿no? El principio de homogeneidad dice que el primero va a ser dimensionalmente igual al segundo, igual al tercero, igual al cuarto. Entonces, por conveniencia, voy a igualar el primero con el segundo. Luego voy a igualar el primero con el cuarto. ¿Ya? Entonces, vamos. Como acá los tengo escrito con el rojito, voy a igualar. Entonces, X será igual a B por T cuadrado. Acá en el lado derecho voy a aplicar la propiedad. En el lado izquierdo lo dejo X. Será como propiedad es B. Como propiedad es T. Y el cuadrado sale. Lo demás ya tengo que simplemente reemplazarlo. X, ¿qué cosa es? X posición. Una posición representa una longitud. B lo conozco y por lo tanto lo sigo dejando así como incógnita. T, ¿qué cosa es? Tiempo. Ahí está tiempo al cuadrado. Nuevamente me apoyo en el álgebra, muchachos. Eso está multiplicando y por lo tanto pasa a dividir. Sin cambiar de signo, sin nada. ¿Se acuerdan? Entonces, todo este término que está aquí, todo ese término, lo puedo pasar al numerador. Puedo pasarlo al numerador. Entonces quedaría L por T al cuadrado. Ya lo pasé al numerador. Pero la propiedad dice, no estoy cambiando de lado, está en el mismo. Si cada paso al numerador, cambia de signo. Cambia de signo. O viceversa, ¿no? Si tú lo tuvieras así. ¿No? Esto es la cuarta. Y lo quieres pasar al denominador, no hay problema, lo paso. Y le cambio de signo, nada más. ¿Ya? Le cambio de signo. Listo. Ya tengo B. Ya tengo B. L por T a la menos 2. De manera parecida, voy a trabajar con A. X es igual a por T. X, dimensión de A, T cuadrado. X es L. Ah, no, perdón, A por T nada más. Disculpen, A por T. A por T. Divide L entre T. Ya tengo A. Pero eso le puedo poner, ¿no? Pasándolo arriba, como hemos dicho hace un rato, y cambiando el signo, sería L por T a la menos 1. Por lo tanto, el producto de A por B será igual LT a la menos 1 por LT a la menos 2. Bases iguales. Exponente, como no está, es el 1. Como no está, es el 1. 1 más 1, 2. Menos 1 con menos 2 se suman, sale menos 3.
la suma de exponentes menos 1. Y eso es la clave, así es. Agradecido. Agradecido. ¿Todo claro, jóvenes? Algunos ya se fueron, ya. Están seguro apurados, dependiendo de clase, no sé. Ya rapidito nada más. Toque. Ahí está. Tómenle pantallazo, por favor. 3, 2, 1. Rapidito para que hagan su clase. Creo que tienen clase, no sé. Ok. Listo. Déjame compartir. Les agradezco la participación.